tardes a todos, queridos seguidores de la Asociación Española del Retail. Hoy nos encontramos de enhorabuena porque se acaba de sumar como asociado a la Asociación Española del Retail Carlos Augusto, representando como presidente a la Cámara de Comercio de Torrelavega. Entonces, en el propósito que tiene la asociación de estar muy cerca del comercio local, para nosotros es una oportunidad bárbara la de poder contar con vosotros. Pues Carlos, encantada de saludarte y buenos días. Igualmente, Cristina. Bueno, nosotros también, por encima de todo, daros la enhorabuena por todo lo que habéis hecho, en este caso la Asociación Española de Retail, y bueno, de poder haber contado con nosotros precisamente para incorporarnos a la misma. Más que nada porque yo creo que tenemos objetivos coincidentes, ¿no? En ese sentido, llevamos muchos años las cámaras de comercio, fíjate, más de un siglo, trabajando por el comercio de nuestras ciudades. Y nada, la verdad que encantados de estar con vosotros. Pues qué estupendo, Carlos. Acometeremos muchísimos temas a partir de ahora, pero sí era muy importante poder tocar algo que es un proyecto como estratégico, el eje estratégico seguramente, o uno de los ejes más estratégicos de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Estamos hablando del plan dinamizador del comercio de Torrelavega, algo tan importante y que estructura y que vertebra una ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso es. Para que te hagas una idea, en mi caso particular y junto con mi junta directiva, llevamos 3 años, vamos camino del 4º año, dirigiendo en este caso las riendas de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Para la gente que no lo conozca, pues en nuestros casos es un poco como una posición política, porque nos tienen que elegir cada 4 años, pero sí que es cierto que lo que nos encontramos en esta Cámara de Comercio, que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, es que, lógicamente, nosotros tenemos que vertebrar mucho lo que es el comercio local y el futuro del mismo. ¿Qué nos iba a decir a nosotros hace 3 años que nos iba a pasar un tema como el de la pandemia, ¿no? En el que se ha revitalizado por encima de todo, yo creo, la necesidad y la instrumentación que tenemos las cámaras de comercio con el territorio, con el comercio de a pie de calle, el comercio de proximidad. Porque sí que es cierto que, si bien hace años las cámaras de comercio se financiaban directamente a través de las empresas, de los comercios, que pagaban una cuota cameral, que se le llamaba, que formaba parte de lo que era el impuesto de sociedades de las sociedades, y que con ese porcentaje, que era un 2% de los impuestos de sociedades que se pagaban en nuestras localidades, nosotros lo revertíamos, en este caso, en el futuro estratégico de los comercios locales, para que revirtiera un poco esos impuestos, ¿no? que se le grababan para beneficio y provecho propio. Sí que es cierto que en el año 2014 pues eliminaron la cuota cameral y en realidad las cámaras de comercio perdieron gran parte de su financiación, y por extensión, lógicamente, el comercio de proximidad perdió un instrumento fundamental, que era en este caso la financiación y los planes que se estructuraban y desarrollaban a través de la Cámara de Comercio. Entonces, en estos años nos hemos visto un poco obligados a nosotros a nivel interno tener una reconversión para poder seguir ayudando al comercio de proximidad, porque sí, yo creo que uno de los ejes estratégicos que tiene la Cámara de Comercio es precisamente que alineamos, por un lado, lo que es el empresariado con lo que es el consumidor final, porque al fin y al cabo estamos mano a mano con el empresario, con el comerciante, y tenemos que buscar y detectar esas necesidades, primero, que tiene el consumidor, y esa conversión, esa transformación que ha tenido el consumidor en los últimos años con respecto al comercio local, la transformación que ha habido en el retail, no solo ya a nivel de grandes corporaciones, sino la influencia que ha tenido en el comercio pequeño, que al fin y al cabo es el que más ayuda ha necesitado en los últimos años. Y una de las cosas que hemos echado en falta nosotros, como te decía al principio, hace 3 años cuando nos incorporamos, es que en la mayoría de las comunidades autónomas, la mayoría de las cámaras de comercio, las propias administraciones locales, porque nosotros no dejamos de ser un organismo asesor de la administración local, de las administraciones autonómicas, y como tal no estábamos explotando, yo creo, que un instrumento fundamental, que son las cámaras de comercio, que era el desarrollo de un plan estratégico. Sí que las ayudas al comercio local se estaban vislumbrando desde un punto de vista de actuaciones muy concretas, pero no desde un plan estratégico global que, digamos, que marcará las líneas futuras que había que seguir en el retail y en el comercio local de proximidad. Fruto de eso, nosotros en nuestra ciudad, con sus pros y sus contras, estamos hablando de que nosotros estamos enclavados en el municipio de Torrelavega. El municipio de Torrelavega
aquellas personas que no lo conozcan, que nos puedan estar escuchando, estamos hablando de un municipio de 51.000 habitantes. A ser concreto, son los 51.364, que tenemos un problema. Excepto en verano, ¿verdad? Excepto en verano, que encima perdemos población porque no es una zona costera. Nosotros perdemos población en verano, todavía es peor. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el municipio de Torrelavega? Es que si nosotros perdemos los 50.000 habitantes, en el tema de transferencias estatales, hay una serie de transferencias estatales, de ayudas estatales a los municipios, que si se pierden los 50.000 habitantes supondría perder bastante dinero. Estamos hablando de unos cuantos millones de euros de ayuda al municipio como tal, es decir, no solo a las familias, sino al comercio local. Es decir, nosotros teníamos que buscar un plan estratégico, por un lado, que marcara la estrategia, lógicamente, de apoyo a ese comercio de proximidad, a ese comercio local y al declive comercial que ha sufrido en los últimos años, pero que por extensión y debido a la idiosincrasia de nuestro municipio, podíamos tener una pérdida que afectara por encima de todo a las propias familias, que no dejan de ser los consumidores de proximidad, los consumidores que en cierto sentido podían verse afectados precisamente por esa pérdida de transferencias de ayudas, ¿no? Entonces teníamos que, por un lado, marcar un plan estratégico que ayudara a nuestro comercio y, por otro lado, que revirtiera y que enlazara con otros sectores de la ciudad. Cuando hablo de otros sectores, especialmente como hablamos de un municipio relativamente pequeño, teníamos que lanzar un proyecto, un plan estratégico de dinamización del comercio, pero que tuviera muy en cuenta la situación del municipio, ¿no? En todos los frentes. Hablamos de, lógicamente, la situación poblacional que te comentaba, de tener un problema de pérdida poblacional que estábamos sufriendo en los últimos años porque se nos estaban yendo, sobre todo la gente joven, a las poblaciones limítrofes. ¿Por qué? Porque temas de alquiler, el tema de los alquileres en el centro de las ciudades, no solo en Torrelavega, sino en la mayoría de ellas son caros. Entonces, lógicamente, tú estás expulsando a un núcleo fundamental de población, que es la población joven, que son los consumidores del futuro de los centros de las ciudades, y se nos está yendo un poco a los núcleos poblacionales digamos, de los ratios de las proximidades de nuestra ciudad, ¿no? Estamos perdiendo en este sentido a un consumidor final muy importante, que es las siguientes generaciones. Teníamos que enlazar precisamente ese problema que estábamos teniendo en nuestra ciudad. Luego, en segundo lugar, precisamente por extensión, que los centros de las ciudades se están convirtiendo en centros de población con una edad muy avanzada, precisamente porque son los que accedieron a la vivienda en momentos históricos en los que el acceso a la vivienda era un poco más fácil. Luego, en segundo lugar, los problemas derivados del propio comercio, el comercio de proximidad, lógicamente, el comerciante. Todos somos conscientes de la transformación en el ámbito de la unicanalidad, en el tema de la transformación digital, la aparición de nuevos frentes como pueden ser las grandes corporaciones, como puede ser el propio Amazon, que lógicamente ha hecho mucho daño al comercio local, pero porque lo ha visto siempre como una amenaza, no ¿no? Siempre viendo un poco los contras, ¿no? Los pros que podría llevar ese tipo de corporaciones. Y luego, lógicamente, porque en nuestro caso particular tenemos un comerciante, una edad del comerciante en nuestra ciudad que se aproxima de media a los 52, 53 años, que lógicamente estamos hablando en muchos casos, no quiero que suene mal, pero que tienen problemas para acceso a la digitalización. Hablamos también de, lógicamente, el problema que se está convirtiendo, el tema de la edad, para dejar fuera a ciertos núcleos poblacionales. Estamos hablando en muchos casos de gente de mayor edad, de la tercera edad, que se están quedando fuera un poco del circuito que estamos viviendo, incluso el tema del consumo, que también en nuestro caso en el plan estratégico queríamos tener en cuenta de que lógicamente si nuestro comercio local tiene que acometer esa transformación digital, no deje de lado, y que yo creo que es una ventaja competitiva del comercio local que se me va a tener, es ese acompañamiento al usuario según entra por la puerta, ese trato personal, esa humanización de lo digital que estamos hablando también en los últimos años, que yo creo que tiene el comerciante mucho recorrido todavía, y que es una ventaja sobre todo para la gente de mayor edad, ese acompañamiento que le hace el comerciante según entra por la puerta, ¿no? Entonces, esa unicanalidad que estamos hablando, nosotros también lo recogimos en el plan de dinamización, un plan estratégico muy global, que enlaza todo, todos los sectores, como decía al principio, como he dicho un par de veces. Hemos tenido en cuenta la idiosincrasia del ámbito industrial. El sector industrial de nuestro municipio ha sufrido un declive, y por extensión ese declive del sector industrial ha ido acompasado de un declive del sector comercial. La transformación del núcleo urbano
con la expulsión, en este caso, de la gente joven, ¿no? de las nuevas generaciones del centro urbano, la transformación que tenía que acometer, en este caso, el comercio de nuestra ciudad, la realización, lógicamente, de una serie de actuaciones que, bueno, ya comentaré a lo largo de esta entrevista. Es decir, un plan estratégico muy global que nosotros vimos que en la mayoría de los municipios de nuestro país no se estaban acometiendo. Porque yo creo que cuando se acomete un plan estratégico para el comercio local, no puede, precisamente porque estamos hablando en muchos casos de poblaciones pequeñas, imagínate poblaciones, municipios de menos de 50.000 habitantes, hay que tener en cuenta otro tipo de sectores, el sector industrial, el sector, por ejemplo, de animación, de ocio y animación, el sector de la hostelería. Yo creo que tiene todo que ser vislumbrado desde un punto de plan estratégico en el que conseguíamos que todos cooperen, que todos trabajen conjuntamente para poner en marcha este plan estratégico que en nuestro caso pues, hemos sacado adelante. Estamos precisamente trabajando en estos 3 años en ese plan estratégico. Como decía al principio, ¿no?, de la conversación, no esperábamos una pandemia por medio, nos vimos precisamente, teníamos un poco de camino recorrido ya precisamente con esa unificación de todo el comercio de nuestra ciudad, poner el foco un poco en las personas, que sean las personas las que digan, detectan, porque son las que detectan por encima de todo las necesidades que tiene el consumidor final. Y luego un poco cuando ha venido el tema de la pandemia, pues nos ha servido para reaccionar de forma rauda y veloz para que el comerciante se viera afectado lo menos posible con respecto a la pandemia. Y fruto de ello, por ejemplo, dentro de este plan estratégico, sí que nosotros queríamos lanzar una serie de actuaciones y de campañas que las reconvertimos en este caso en una serie de bonos consumo que se han dado en otros muchos municipios de nuestro país. En nuestro caso, en nuestro municipio lo lanzamos como mono 39.300, un poco enlazando con el código postal de nuestro municipio, que lo que nos permitió es precisamente dar ayudas directas al consumidor final, que lógicamente revirtió en el comercio local y que hicimos conjuntamente con el ayuntamiento, porque otro de los apartados que yo creo que son fundamentales en estos planes estratégicos que se afrontan es crear una mesa de trabajo con todas las asociaciones del comercio de los municipios para que sean tener un poco la voz de los propios comerciantes, que son en muchos casos, haciendo brainstorming, los que aportan muchísimas de las ideas de esos planes estratégicos, porque lo que tengo que dejar claro es que tienen que ser planes muy abiertos, tiene que ser un plan estratégico activo que puedan los propios comerciantes aportar a ese plan estratégico y los propios empresarios. No, está claro, Carlos, que se ha dado como un caldo de cultivo, ¿verdad?, los últimos 3 años para que las instituciones como la vuestra puedan realmente, vamos, hay donde elegir, ¿no?, para poder comenzar a entender cuál es la problemática, la necesidad, ¿no?, de todos los comerciantes. Y como tú bien decías, y desde aquí aprovecho desde la asociación para animar a todos los seguidores, a todos los socios, a que puedan echar un vistazo a vuestra página web, porque efectivamente ahí, y además una página web muy bien hecha, felicitaciones, hay mucho detalle y referencia a todas esas acciones de promoción y fidelización comercial que habéis desarrollado, que junto con el bono que tú has comentado anteriormente, pues significan un dinamismo de actividad espectacular, ¿verdad, Carlos? Sí. Precisamente nosotros, derivado de... A ver, lógicamente hay que acompañar, hacemos una labor de acompañamiento al comerciante. Por diversas circunstancias, pues a pesar de que todos seamos conscientes de que el retail, en este caso el comercio local, que es lo que más nos afecta por su cercanía, tenía que sufrir un proceso acelerado de transformación, pues lógicamente todos lo hemos visto, derivado a la pandemia, ese proceso se ha acelerado aún más. Sí que es cierto que nosotros estábamos dando pasos, esos pasos fundamentales nosotros considerábamos que era crucial la creación de una mesa de trabajo en el que mano a mano con los propios comerciantes, que lógicamente no puedes tener una mesa de trabajo, en nuestro caso a los más de 1.000 comercios que tenemos en nuestro municipio, pero sí lógicamente a través de sus asociaciones de comercio. En nuestro municipio hay 8 asociaciones del comercio que representan precisamente a esos 1.000 comercios. En esa mesa de trabajo hemos sentado en la mesa, hemos sentado a su vez al ayuntamiento porque considerábamos que nuestra institución como agente intermediario entre precisamente las administraciones y los comercios podríamos hacer mucho por crear acciones de promoción y fidelización para el comercio. ¿En qué lo asentamos nosotros? Nosotros lo hemos asentado
Primero, en considerar unificar todo el comercio, unificando a todo el comercio cuando hablo es de establecer un plan estratégico conjunto. No podemos obviar que la mayoría de los municipios hay asociaciones del comercio que hacen una labor muy encomiable para sus propios asociados. Lógicamente las asociaciones tienen sus limitaciones primero a nivel financiero, porque lógicamente la mayoría de la financiación viene en vía cuota de sus propios asociados, o en este caso por ayudas directas de la administración local o administración autonómica. Los recursos que tienen son, aunque reciban ayuda de todas estas maneras que comento, son más limitados que si se actúa de forma conjunta. Nosotros lo que les transmitimos un poco a nuestras asociaciones es que lógicamente si cooperamos tenemos un sentido de unión, un sentido de equipo mucho mayor, y esa transformación que tenemos que acometer del comercio, lógicamente podríamos hacer un trabajo más acelerado, que precisamente la situación crítica que estamos viviendo yo creo que es crucial. Esas acciones de promoción que te comentaba y de fidelización los hemos acometido desde un plan estratégico global, en el sentido de que también el hecho de que sentáramos en esa mesa de trabajo al propio ayuntamiento nos ha permitido precisamente, yo creo que actuar sobre varios puntos críticos que tiene el comercio actual. Primero, lógicamente los comercios pequeños tienen la capacidad financiera que tienen, es decir, tienen necesidades de actualización, imagínate, de escaparates. Tú vas visitando, vas un poco recorriendo las calles y lógicamente no es lo mismo el escaparate de una gran corporación, de una gran franquicia, que el comerciante que es un simple autónomo que está él solo, que tiene que hacer de director financiero, director comercial, que tiene que llevar sus redes sociales. Lógicamente hay que ser conscientes de esa realidad tangible que tenemos a pie de calle, y en este caso lo que nosotros hemos procurado es, sentando al ayuntamiento, el propio ayuntamiento ayude precisamente a la actualización del escaparatismo de nuestros locales comerciales, para que lógicamente se acompañe al usuario, al cliente, en el sentido de encontrar un escaparatismo moderno que esté asentado un poco con las nuevas líneas estratégicas que se van marcando a nivel de retail, y que de otra manera el comercio local pues no puede acceder, el autónomo que está solo pues no puede acompañar, no puede acceder a esas nuevas estrategias que se marcan a nivel de escaparatismo, por un ejemplo. A nivel de omnicanalidad es muy importante el tema de la digitalización. Una cosa que nosotros nos encontramos de lo mismo, cuando estamos hablando de un autónomo que está él solo, estamos hablando de que la digitalización en su caso puede consistir simplemente en dar de alta las redes sociales o crear una página web, porque en muchos casos estamos hablando de que hay que tener en cuenta que tenemos a gente muy mayor, que no quiero que suene mal, pero estamos hablando de analfabetos digitales, con todos los respetos, es decir, gente que ni siquiera, si es una persona de 62 años, que ni siquiera sabe lo que son las redes sociales. Es decir, nosotros tuvimos que plantear dentro de ese plan estratégico un sistema didáctico amoldable a la personalización del cliente. En este caso, hablo de cliente, hablo de comerciante, ¿no? Se hace un estudio de innovación de su comercio, se ve un poco desde qué punto partimos, y según ese punto de partida, lógicamente se establece un plan estratégico de formación incluso al comerciante para poder afrontar esa digitalización. Porque sí que es cierto que en nuestra comunidad se lanzaban ayudas, subvenciones para digitalizar los comercios, pero que en muchos casos no se tiene en cuenta quién tenemos al otro lado de la mesa, que en este caso es un comerciante que en muchos casos igual parte de cero. Entonces, claro, si estamos subvencionando páginas web, tiendas online, cuando estamos hablando de un comercio que el comerciante no sabe ni lo que es una página web, ni lo que son las redes sociales, se estaba perdiendo un gran potencial, ¿no? Saben su dirección, páginas amarillas y teléfono, y ya está. Eso es. Entonces, nosotros hemos tenido dentro de esas acciones de promoción, hemos tenido en cuenta eso. Y luego tenemos por otro lado una parte importante que es el acompañamiento, el poner la transformación que ha habido, ¿no? El cliente final se ha convertido en un sujeto activo, no en un sujeto pasivo. Y nosotros hemos afrontado la transformación en ese plan estratégico, la transformación del comercio de nuestra ciudad, también desde el punto de vista del propio municipio, ¿no? Que el cliente encuentre facilidades del momento que ponga pie en nuestro municipio. ¿Cómo se consigue eso? Lógicamente, con la mejora de las calles, el que las calles acompañen a ese usuario que viene de fuera, que quiere consumir en nuestra ciudad, semi-peatonalizando calles,
pero no sin ton ni son. Es decir, tú si peatonalizas calles como hacen en muchas ciudades, hay que tener en cuenta el problema de aparcamiento que lógicamente estás provocando a su vez si quieres hacer ese plan, ¿no? Entonces nosotros, junto con el ayuntamiento, hemos afrontado un plan estratégico de aparcamientos disuasorios en nuestra ciudad, que una de las ventajas, como te decía, de ser una ciudad pequeña, es que puedes hacer un plan global. Lógicamente, para que te hagas una idea, yo creo que hay que tener en cuenta las necesidades del cliente, porque, como hemos dicho, es un cliente activo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, a pesar de la situación de pospandemia que hicimos una encuesta a pie de calle. Nosotros contratamos una serie de personas, hicieron una serie de encuestas, tanto a pie de calle con los comerciantes, como el cliente que venía de fuera de la ciudad, para ver esas necesidades que nos demandaba el cliente final y transmitírselo a su vez a nuestro comercio de proximidad, que fue el primero que tuvo conocimiento de qué es lo que nos está demandando el usuario que viene a nuestro municipio. Eso, a su vez, en esa mesa de trabajo se lo transmitimos, en este caso, al ayuntamiento. Pues lo que quiero transmitir un poco con esto es que tenemos que afrontar esa visión de futuro del comercio local desde una visión global, ¿no? No solo desde el punto de vista del retail, del propio, sino también desde el punto de vista de que el comerciante también es un ser humano y que también tener en cuenta y poner el foco en qué nos demanda ese cliente final, que al fin y al cabo es el que va a comprar en nuestro comercio, y transmitir también eso a la propia administración, que es el que vive un poco desde la lejanía a la realidad de nuestro comercio local, ¿no? Absolutamente, Carlos. Y mira qué detalles tan buenos que has comentado. Efectivamente, cuando hablamos de, y tú lo comentabas en algunas ocasiones, uno de los retos, ¿verdad?, que tienen todas las personas que tú, al final cuando hablas de clientes me encanta, ¿no? Porque el concepto que tienes absoluto es de retail puro, ¿no? De atención, de atender, y ese realmente ese es el concepto de servicio, ¿no? Y tú comentabas que, claro, hablas de transformación digital, de transformación y renovación de los establecimientos comerciales, hablas de escaparatismo, pero me imagino que toda la parte trasera, ¿no? O sea, cómo se hacía, qué tipo de canales de venta, claro, ahora todos somos usuarios de delivery, pero el delivery para el comercio local, la venta a través de WhatsApp, que muchos comerciantes locales han desarrollado a través de la pandemia. ¿Cómo hacéis y cómo habéis apoyado, ¿no?, a todos esos planes de apoyo al comercio de proximidad? Mira, nosotros precisamente, como sabíamos que precisamente la evolución es esa, lógicamente lo que te decía, la capacidad de un comerciante pequeño pues es muy limitada. Como he comentado, las propias asociaciones del comercio también tienen sí apoyan lógicamente al comercio, pero también tienen sus limitaciones. Nosotros lo que hicimos, precisamente derivado de todo eso, de saber un poco hacia dónde hay que ir, este plan de alimentación que te comentaba al principio, una de las cosas que consideramos fundamentales era apoyar precisamente al que todo el comercio de nuestra ciudad fuera visto como un solo comercio. ¿Por qué? Porque tú lógicamente tienes que marcar unas campañas de marketing mix, como quieras llamarlo, que de forma individualizada, igual la mayoría de los comercios no tendrían esa capacidad, es decir, lo que te decía, afrontar redes sociales y poco más. Entonces nosotros hemos afrontado el desarrollo de una marca propia para todo el comercio de nuestra ciudad, bajo un mismo paraguas de marca, para que lógicamente sea más fácil reconocible en este caso para el usuario de fuera, poniendo al consumidor en el centro. Es decir, lo primero no es lo mismo que las distintas asociaciones hagan sus propias campañas, que potenciemos una sola marca como marca de todo el comercio de nuestra ciudad. Eso lo hicimos creando precisamente una marca que se llama Comercio Torrelavega. Nosotros hemos lanzado, al principio lo íbamos a llamar directorio comercial, pero luego ha ido creciendo por las propias aportaciones de los propios comerciantes, las propias asociaciones. Y ahora se ha convertido directamente, salvando las distancias, en un Google local o comarcal, y ya estamos hablando de autonómico, ¿no?, en el que precisamente teniendo en cuenta y poniendo al ser humano en el centro, al comerciante en el centro y al consumidor en el centro, hemos hecho un directorio con mini webs, en este caso que se han dado de alta los propios comercios. La verdad es que lleva muy poco tiempo, pero para que te hagas una idea, somos 1000 comercios en nuestra ciudad y hay 300 dados de alta. Esa mini web lo que faculta primero... Es buenísimo indicador. Eso es. Lo primero, estamos lanzando a través de Cámara de Torrelavega una campaña de marketing
a través de esa única marca, que es el comercio de toda Torrelavega, es decir, de ese marketing mix que estamos, que lógicamente nosotros como institución tenemos algo más de músculo financiero y lógicamente podemos hacer un plan estratégico mucho más global, pero lo estamos haciendo bajo el paraguas de una sola marca. Lógicamente se beneficia todo el comercio local de proximidad que hay debajo. Ahí están representados mediante una mini web todos los comercios que se han ido dado de alta, pero lo que queremos es, o el plan estratégico que tenemos con eso, estamos bajando, como se suele decir a pie de calle, no matamos dos pájaros de un tiro. Primero, estamos digitalizando a través del directorio a aquellos autónomos que les está costando más, a ese comercio que le está costando más digitalizarse. ¿Por qué? Porque detrás de esto, a su vez, nosotros tenemos varias personas que están ayudando al comerciante, porque enlaza con otro proyecto que tenemos que se llama Tu Asesor Digital, que son varios técnicos que hacen el estudio que te he comentado, de ver un poco desde qué punto parte el comercio y hacia dónde tiene que ir. Tenemos que marcar un objetivo estratégico para ese comercio. Bueno, dentro de todo ese plan está el directorio o la página, en este caso, la página comercial, que va a englobar todo el comercio de nuestra ciudad, que vamos a tener el calendario de todos los eventos, campañas, actuaciones que se van a desarrollar en nuestra ciudad, es decir, cualquier usuario de fuera va entrando en esa página web, va a tener toda la información del comercio de Torrelavega, todos los eventos que se efectúan, todas las ofertas que nuestro comercio pues vaya lanzando. Pero claro, eso es, digamos, la fase beta. Nosotros lo que tenemos que, lógicamente, eso irá creciendo, se irá fortaleciendo, y eso lo queremos enlazar un poco con lo que estabas comentando. La posibilidad de convertirlo también, dar la posibilidad de convertirlo, imagínate, en una especie de central de compras por sectores, a los distintos sectores representados, en este caso el textil, la alimentación, porque si lo convertimos en una evolución posterior, en una central de compras, la capacidad que va a tener de precio para conseguir precios más reducidos el comerciante va a ser mucho mayor. Vamos a tener una sola imagen de marca. Lógicamente, vamos a tener una imagen comercial que se va a beneficiar todo el comercio de la ciudad. Pero lógicamente va respetando su propia marca, lógicamente que va a estar por debajo. Nosotros, lógicamente, también ese marketing estratégico se está anunciando en medios de comunicación que de otra manera no podrían tener acceso el comerciante de forma aislada. Es decir, un plan estratégico mucho más global que va a ir fortaleciéndose y va a ser activo continuamente. Y luego, pues, el servicio a domicilio, eso también ya está estructurado, la posibilidad de que tengan el servicio a domicilio a todos aquellos que quieran. Vamos a establecer la posibilidad de financiación de compras, pero eso lo estamos consiguiendo precisamente con la unificación de todo el comercio a través de este paraguas que es la marca propia. Para poder conseguir mejores condiciones, como tú comentabas, ¿verdad, Carlos? Qué bueno, qué maravilla de actividades. Yo como decía, animo a todos aquellos asociados y seguidores que echen un vistazo a vuestras actividades. Me ha sorprendido la compra reloj, ¿verdad? Esos sorteos fabulosos. Sí. Dentro de esas campañas que comentaba, que pues, estamos metiendo en el director para que la gente, eso es manera de traer, de incentivar las compras del consumidor, sobre todo el consumidor de fuera, porque nosotros hemos lanzado varias campañas. Una de ellas es, como has dicho, la compra reloj, consistía pues, un poco premiar al consumidor, poner en valor el comercio de nuestra ciudad, pero premiando al consumidor que venía a consumir a nuestra ciudad, y eran pues varios premios, en este caso varios cheques, ¿no? de 1.000 euros, que durante 3 horas aquellos consumidores que eran los premiados tenían que gastar en 3 horas 1.000 euros en los comercios de proximidad. Una manera de incentivar, lógicamente, el consumo en nuestros comercios. Y sí que es cierto que, bueno, como suelen decir, a nivel de marketing, nosotros siempre hacemos un seguimiento, porque siempre hay unas juntas de consumo cuando lanzas este tipo de campañas, hay que hacerle un seguimiento para ver que realmente esas puntas de consumo beneficien al comercio, en el sentido de que luego suele haber una pérdida de consumo en los siguientes meses derivado precisamente de ese lanzamiento de campañas previas. Pero he de decir que en nuestro caso no ha sido así. Haciendo un poco el estudio posterior, lo que hemos conseguido es fidelizar al consumidor. Es decir, que no viniera solo a consumir, sino que lo que hemos conseguido es convertirlo en un polo de atracción,
que prueben el comercio de nuestra ciudad, con una labor fundamental por parte del comerciante de hacer ese acompañamiento, de tratar bien, como siempre han Ese hecho, al conocimiento, cliente. captación, ¿verdad? Captación. De algunos Nos ha servido clientes de que... captación. Eso Eso es. De clientes que han dejado que eso sucede en muchas ciudades en España, ¿no? Y por eso adolecemos de estar muchas veces España vacía de centros de ciudad que están abandonados y como decíamos al principio, pues es que el comercio local es la savia, ¿no? Que enraiza y que también dignifica, ¿no? los espacios, permite igualmente, es un comercio muy social, ¿no? Lo he comentado en algunas ocasiones contigo, cuando hablamos de sostenibilidad, de círculos de vida, de productos de kilómetro cero, ¿no? El comercio local representa estos principios. Sí, lo hemos visto precisamente derivado de la pandemia del COVID-19. Se ha puesto un poco en valor el comercio local, el comercio de proximidad. Hace poco, precisamente, tuvimos un evento nosotros en la Cámara en el que se hablaba un poco del Plan 1545 del Ayuntamiento de París, que lo pone como ejemplo del futuro de la sostenibilidad, la importancia del comercio local con respecto a la sostenibilidad, el tema de la movilidad de nuestras ciudades y cómo parece ser que el plan estratégico en la mayoría de las ciudades va a ir un poco por ese camino, ¿no? El hecho de que la gente no se desplazará más allá de 15 minutos de su lugar de residencia o lugar de trabajo y si por cualquier circunstancia viven fuera de la ciudad, que parece ser que lo que se busca es que no tengan que desplazarse más de 45 minutos y que el propio producto que se va a incentivar el consumo es aquel producto que esté máximo a 45 minutos de distancia, ¿no? El desplazamiento de la mercancía. Nosotros precisamente, estamos hablando de un núcleo de comarca. Nosotros, Torrelavega, somos un núcleo de comarca. Ya de por sí era muy importante la influencia del medio rural. Tenemos muy presente el tema del despoblamiento, pero sí es cierto que estamos hablando, como te decía, de un centro de comarca que siempre eso ha arrastrado la influencia que tiene lo urbano, lo rural y las interconexiones con el territorio. Nosotros tenemos un ferial de ganados que igual no existe en muchos municipios. Vienen todos los ganaderos todavía hasta momentos actuales como en tiempos pretéritos, ¿no? Allí con el fajo de billetes a comprar y a vender el ganado. Entonces, yo creo que lo que ocurre en Torrelavega sí tenía muy importante el producto de proximidad, pero debido a la pandemia yo creo que en muchas ciudades se le ha dado todavía más importancia. Nosotros cuando hemos hecho el plan estratégico precisamente del comercio, lo hemos hilado con un plan estratégico más global, que era ver los lazos precisamente con el medio rural. Tenemos muy presente, y la Unión Europea sí lo ha señalado con las nuevas ayudas que están llegando a nuestro país, la importancia del medio rural, el tema de la despoblación, la importancia de también incentivar el emprendimiento y la creación de empresas en el medio rural precisamente para evitar ese despoblamiento. Y nosotros somos una ciudad, somos una comunidad uniprovincial que tenemos sus pros y sus contras. Sus pros, el hecho de que tenemos esa cercanía del medio rural y hemos establecido precisamente un plan estratégico muy unificado precisamente con el medio rural, con la cercanía y la incentivación del comercio, con el comercio próximo, no solo desde el punto de vista del comercio de proximidad, el comercio local, sino precisamente que la mayoría de los comercios, sobre todo del sector alimentación, la mayoría de los productos son de cercanía, en nuestro caso. Y nosotros hemos establecido planes de incentivación del emprendimiento precisamente también para que se vea influenciado el medio rural próximo a nosotros. Para que te das una idea, nos acaban de comunicar hace bien poco que vamos a ser oficina Acelérate Pyme Rural del Ministerio, en este caso de Industria y del Medio Rural, y que va a suponer eso, que la transformación digital que estamos afrontando con el comercio, también con la industria, vamos a poderlo acometer desde nuestra ciudad también, para el medio rural que se ve influenciado de nuestra ciudad, ¿no? Qué maravilla, Carlos, y enhorabuena por esa oportunidad tan luchada, que estoy segura que hay muchísimo trabajo detrás de conseguir esa oportunidad. Y aquí enlazamos, si te parece ya, Carlos, con la última cuestión, dentro de que con todo el trabajo que vosotros hacéis, tendremos ocasiones de poder daros más visibilidad de toda la valiosa labor que hacéis desde la Cámara de Comercio de Torrelavega.
Vinculadas, fíjate, has hablado de acercarnos a las generaciones maduras, de vida en los centros de ciudad, de sostenibilidad. Y tú me hablas siempre mucho de relevo generacional, la necesidad de poder apoyar para poder garantizar el futuro de los jóvenes de Torrelavega, ¿verdad? Eso es. Nosotros ya antes de la pandemia veníamos con ciertos problemas en el ámbito del retail y el comercio local. Es el hecho del relevo generacional. Tenemos un problema con el relevo generacional. Como decía al principio de la entrevista, nuestra ciudad, la media de edad del comerciante son 52-53 años. Es decir, es una edad avanzada, ¿no? Pero nos hemos encontrado, incluso antes de la pandemia, muchos cierres de comercio precisamente porque no se encontraba ese relevo generacional. En algunos casos porque sus propios hijos no querían seguir con el comercio de proximidad porque no lo veían atractivo. Estamos hablando de una generación muy influenciada por el tema de las nuevas tecnologías, el tema de Facebook, Google, es decir, están poniendo el foco en TikTok, en el tema de las redes sociales. Digamos que están poniendo el foco en otros ámbitos y se ha ido olvidando un poco del comercio. Si tú preguntas a las nuevas generaciones, muchos de ellos, pocos te dirán que su objetivo de futuro es abrir un comercio. Entonces nos hemos encontrado, por un lado, unas generaciones anteriores que han ido cerrando, comercios que funcionaban y que eran rentables, que no han encontrado ese relevo generacional y han tenido que cerrar. No porque les fuera mal. Si analizáramos los comercios que hay cerrados, gran parte puede ser precisamente porque les ha venido mal a nivel económico, a nivel financiero, pero posiblemente igual nos encontramos que un tercio de esos comercios han tenido que cerrar porque no han encontrado ese relevo. Fruto de ello, nosotros dentro de ese plan estratégico de dinamización del comercio establecimos la creación de dos puntos fundamentales que había que afrontar. Primero, crear una oficina técnica de relevo generacional para poner en conexión, por un lado, los emprendedores y porque les hay. A pesar de las circunstancias, lo que ha ocurrido, siempre hay emprendedores, siempre los habrá. Poner por un lado en conexión el emprendedor con ese comerciante que va a cerrar, que tiene un negocio rentable, que tiene una marca reconocida, que ya está sentada en el ámbito local, en el comercio, en su municipio. Y por otro lado, crear un registro de locales vacíos, ¿no? Sí, todos vemos que hay muchos locales vacíos, la mayoría de ellos están anunciados en portales inmobiliarios, pero en este punto yo creo que la Cámara de Comercio, por lo menos la de nuestra ciudad, yo creo que era un instrumento clave, no solo en el sentido de asesorar, a poner en conexión el emprendedor con el comerciante que deja el negocio, sino porque ahí hay una serie de procesos que se necesita un asesoramiento jurídico, al emprendedor ayudándole con el plan de negocio, el plan de viabilidad, y al comerciante que deja el negocio en lo que son los contratos de traspaso, documentos jurídicos que hay que firmar. Entonces nosotros le hemos dado esa posibilidad y la creación de ese registro de locales, no solo en el sentido de crear un registro de locales vacíos, sino de buscar un poco, yo creo, el punto de encuentro entre lo que piden los propietarios y lo que está dispuesto a pagar el mercado. ¿Por qué? Porque, por desgracia, muchas veces con todo lo que ha estado ocurriendo, lo que pide el propietario está muy lejos de lo que está dispuesto a pagar el mercado, y nosotros sí hacemos un poco ese nexo de encuentro entre una realidad y otra, ¿no? Porque a veces que se base en la flexibilidad que al final beneficia a ambas partes, ¿verdad? Eso es. Claro, claro, Carlos. Pues desde la asociación nos queremos dar, Carlos, la enhorabuena por el magnífico trabajo que hacéis, por el retail, por los comerciantes, por los tenderos, por el futuro de las ciudades, por ese comercio de proximidad, ese comercio local que tan necesario es para que efectivamente es una red que es muy amplia, no es solamente la conveniencia de solo las personas mayores, sino las personas de cualquier tipo de edad, y la conveniencia de poder tejer tener un tejido productivo que sea el futuro de los chavales y de las nuevas generaciones, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, así es, lo has dicho tú antes. Se puede decir que el comercio local es como la sangre de nuestras arterias, ¿no? Es la sangre de las ciudades. Hay que tratar de que esté vivo, hay que revitalizarlo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que no solo da vida a nuestro barrio. En realidad la influencia del comercio local va mucho más allá.
Por eso yo creo que en los planes de dinamización del comercio en los municipios tenemos que tener en cuenta muchos otros sectores, como ya he dicho anteriormente. El sector industrial influye en el comercio influye en el sector industrial, el medio rural, el comercio de proximidad influye en el comercio local influye en el comercio de proximidad y en el medio rural, y lo que hay que establecer es una estrategia global. El comercio influye en la hostelería, la gastronomía influye en el comercio, el ocio y el espectáculo, las asociaciones, por ejemplo, del espectáculo tienen mucho que ver con el comercio local. Unificando todo eso en un plan estratégico, yo creo que nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestro comercio tienen mucho futuro. Pues Carlos, estamos absolutamente convencidos, somos fan del trabajo que hacéis desde la Cámara de Comercio de Torrelavega y desde la asociación, nada más que deciros que a seguir trabajando porque hacéis una labor maravillosa, magnífica. Gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros y explicarnos un poquito más en qué consiste vuestro trabajo con el comercio de Torrelavega. Gracias a vosotros por estar ahí. Simplemente decir que el hecho de que nos hayamos incorporado es porque tenemos los objetivos muy en común. Y yo sé que tanto la asociación como todos sus miembros, yo creo que conjuntamente podemos trabajar mucho. Y yo creo que incluso la propia asociación puede aportar mucho a las cámaras de comercio, seguro. Pues fabuloso, Carlos. Un abrazo y feliz verano. Un abrazo.